Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Hoy los invitamos a una conferencia que nos dará Paula Galarza, una persona que, bueno, nació en Rivadavia y es licenciada en Geología. Hoy ella trabaja en Vaca Muerta. La conferencia es Vaca Muerta, extracción de hidrocarburos no convencionales y en la situación actual. Ella es invitada por dos profesoras del colegio, Valeria Parra y Sonia Ramos, quienes en un proyecto integrado de las materias de química y geografía invitan a Paula a, bueno, que nos dé una conferencia por el lugar donde ella hoy está trabajando, y bueno, que es una situación muy importante, más que nada porque se trabaja los recursos naturales. Bueno, fue estudiante del Colegio Nuevo Surco, como bien dije, nació en Rivadavia, y cursó sus estudios en La Plata. Aproximadamente hace 2 años que ella se encuentra trabajando o que reside en Neuquén, y desde allí, bueno, ella nos va a contar el trabajo que tiene y bueno, y sobre esta importancia que tienen los recursos naturales. Invitamos y bueno, le damos la bienvenida a Paula Galarza. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la presentación. Bueno, les quiero mandar a toda la gente de América un saludo. Nuevamente gracias a Sonia y a Vale por la invitación. Y bueno, como bien dijo Laura, si bien esta presentación apunta un poco a lo que es la extracción de hidrocarburos no convencionales y la situación actual del yacimiento Vaca Muerta, mi intención es contarles un poco cómo todo esto se fue originando. O sea, un poco la historia de Vaca Muerta desde su origen, digamos, ¿no? Desde el principio, desde que se empezó a gestar, por así decirlo. Bueno, pero para hablar de Vaca Muerta, que es uno de los yacimientos más importantes hoy en día en el mundo, tenemos que saber un par de conceptos que por ahí son simples, pero hay que tenerlos un poquito frescos. Entonces, bueno, voy a arrancar de esa forma, tratando de expresarles de la mejor manera lo que hay que saber para entender un poco de Vaca Muerta. Siguiente, Guilla. Bueno, primero, ¿qué son los hidrocarburos? Bueno, como ustedes sabrán, hoy en Vaca Muerta se explota tanto gas como petróleo. Pero, ¿qué es el gas? ¿Qué es el petróleo? Bueno, los hidrocarburos son compuestos naturales, o sea, una composición de carbono e hidrógeno, que en el caso del petróleo van a estar en estado líquido y en el caso del gas van a estar en estado gaseoso. Estos componentes pueden tener también en su composición agua, sales y pueden estar combinados. Pero, ¿alguna vez se pusieron a pensar si el petróleo era negro o por qué era negro o si existía algún otro tipo de petróleo? Bueno, como podrán ver en la imagen, en la primera figurita en la que se encuentra a la izquierda, ahí tenemos toda la gama de petróleos que se encuentran hoy en día en Vaca Muerta. Y como podrán ver, el primer frasquito, o sea, no tiene nada de negro, es de los petróleos más livianos que se explotan en Vaca Muerta. Y a su vez, hacia la derecha, digamos, se encuentran los más pesados. Como podrán ver, aumenta, por así decirlo, en densidad y en color. Pasa a un color clarito a un color oscuro. Esto significa, y viene, digamos, asociado a que el petróleo se puede reconocer de varias formas, por así decirlo, ¿no? Y depende de la composición química, que es este caso. Muchas veces tiene que ver también con el grado de azufre que contenga, que es otro tipo de reconocerlo, y a su vez también relacionado a lo que sería el origen, y está también relacionado a una cuestión económica, que son los reconocidos petróleos en el mundo, como puede ser el petróleo Dubái, que es el caso de los petróleos que se explotan en Medio Oriente, el Brent Blend, que es el caso del Mar del Norte, o el WTI, que es el caso del que se explota en Estados Unidos. En este caso, nosotros en Argentina tenemos un tipo de petróleo que se llama medanito, que en realidad el petróleo que se explota acá
se reconoce de esa forma y está muy asociado a lo que sería el tipo Brent, que es el del Mar del Norte. Siguiente. Pero bueno, una vez, digamos, reconocido el significado de lo que significa un hidrocarburo o gas o petróleo, son sinónimos, digamos, tenemos que empezar a entender un poco cómo se formó todo eso. Y como bien dice el slide, el presente es la clave del pasado. Hoy en día, los geólogos y, bueno, especialidades relacionadas, digamos, a la sedimentología y a la estratigrafía, estudian todos los ambientes sedimentarios. ¿Qué son los ambientes sedimentarios? Por ejemplo, ustedes pueden ver en estas figuritas que están en la pantalla, diferentes lugares del planeta, digamos, reconocidos, como puede ser una playa, todos conocen una playa, Mar del Plata, por ejemplo, un río, las dunas de un desierto, algún médano, tenemos en la imagen del centro, en la parte inferior, el delta del Río de la Plata. Todos estos ambientes son lugares propicios donde se va a ir acumulando diferentes sedimentos o pedacitos de roca con diferentes restos de materia orgánica. ¿Qué significa esto? Que estos ambientes van a dar una calidad, en el caso de la roca, un agente, que es lo que va a definir esa calidad en el caso de la roca, en el caso del sedimento, y se van a ir depositando. Bien. Para entender esto, hay que saber que los ambientes sedimentarios serían como el inicio, digamos, de todo tipo de acumulación. Para entender esto, lo que sucede en la actualidad es lo mismo que sucedió hace millones de años atrás. Y como esto es un sistema que se va dando en paralelo en diferentes sentidos, vamos a ver que vamos a tener distintos tipos de rocas asociadas a distintos tipos de ambientes que van a ir ayudando a que el petróleo se genere, por así decirlo. Siguiente, Guille. Bueno, los ambientes sedimentarios, como bien dijimos antes, tienen que ver con la acumulación de los sedimentos. Existen diferentes tipos de ambientes de acuerdo al transporte, al agente de transporte y el lugar donde se forme. Por ejemplo, para hablar de una definición sencilla en donde podemos reconocerlos, tenemos tres, ¿no? Los clásticos, los carbonáticos y otros tipos de ambientes. Dentro de los clásticos vamos a tener todos los que son los ambientes continentales, como por ejemplo abanicos aluviales, sistemas fluviales, que son los ríos, sistemas eólicos, que son las dunas, como cualquier desierto, sistemas lacustres, que son más bien las lagunas. En el caso de los marinos, tenemos marinos costeros litorales, como pueden ser los deltas, que dijimos, el delta del Paraná, el delta del Río de la Plata, estuarios, las playas, o planicies de marea, que son las zonas de transición, digamos. Y en el caso de los marinos profundos, tenemos plataforma, que esta es muy importante porque está asociado justamente al proceso de generación de la formación vaca muerta, talud y planicie abisal. También tenemos ambientes carbonáticos que hoy en día se pueden reconocer, por ejemplo, en el Caribe o digamos, en las grandes barreras de corales que se reconocen en el mundo. Y como otros ambientes tenemos los evaporíticos, como pueden ser las grandes salinas en el norte, por ejemplo en Jujuy, y los ambientes volcánicos, como cualquier tipo de arco volcánico que exista en el mundo. Siguiente, Guille. Bueno, una vez tenido en cuenta esto, ustedes pueden ver en este corte, me hubiese gustado encontrar una figurita que lo diga en español, pero bueno, es la que para mí mejor lo representa. Imagínense que este esquemita que se ve acá es un corte a lo ancho de nuestro país, en donde hacia la izquierda se ve la cordillera de los Andes, el sistema rocoso, montañoso, y hacia la derecha vamos introduciéndonos, digamos, en lo que sería el interior del país y nos metemos, digamos, a lo que sería la costa del río del mar Argentino, perdón, y el océano Atlántico. Bueno, en este caso ustedes pueden ver que existen diferentes ambientes, como anteriormente les mencioné, tenemos ríos que atraviesan montañas y esas montañas van
desprendiendo pedacitos de roca que los ríos van transportando a lo largo del continente. Esa carga sedimentaria, o de roca, o de clasto, o de piedritas, como quieran llamarlo, eso se va acumulando a medida que el agente de transporte, como puede ser el viento o el agua, va perdiendo fuerza. Pero hacia el mar o hacia el océano van a llegar aquellos que más finitos sean, más livianos sean, que se puedan transportar a mayores distancias. Y acá es donde sucede lo importante, porque donde se ve que tenemos la parte más profunda, tanto en el mar argentino como lo que sería el océano Atlántico, es donde se van a generar estos fenómenos que me van a ayudar a un futuro tener petróleo o tener gas o cualquier hidrocarburo que de acá a millones de años se pueda explotar. Entonces, es muy importante entender cómo son los sistemas en la actualidad, cómo funcionan, para poder llegar a una conclusión de cómo funcionaron antes. Si bien antes nada de lo que hoy conocemos existía, y digamos que los sistemas se encontraban en equilibrio, por así decirlo, sin interferencia de la presencia humana, estos cambios son cíclicos y tienen que ver con el planeta, y no necesariamente, digamos, estamos interfiriendo mucho en que se alteren, por así decirlo. Pero es importante tenerlo en cuenta de que hoy en día estos procesos siguen sucediendo, lo que quiere decir que hoy en día se está acumulando un montón de sedimentos con un montón de materia orgánica en el fondo del mar, en el fondo de los océanos, que el día de mañana van a ser los hidrocarburos que se explotan. Siguiente. Bueno, a todo esto, como dije anteriormente, fíjense que todo va a parar al mar o va a parar al océano. ¿Qué significa? O sea, se está yendo todo el sedimento hacia la parte más profunda de algo, como si fuese un recipiente que está albergando todo lo que transporta el río, todo lo que transporta el viento o el aire, ¿no? En este caso el viento también es mismo. Bueno, para que esto se forme o se acumule, por así decirlo, tiene que existir una cuenca, que sería esta gran depresión en la tierra, en el suelo, que cada vez se va llenando cada vez de más carga rocosa, por así decirlo, y se va haciendo más profunda. Estas son las famosas cuencas sedimentarias. Y en el caso de las cuencas sedimentarias, como se puede ver en esta imagen, tenemos en la imagen de la derecha lo que es la cuenca neuquina, que es donde está albergada hoy la formación Vaca Muerta, y hacia la izquierda un mapa de nuestro país en donde se ven las principales cuencas sedimentarias de nuestro país. Eso quiere decir que esos sectores que hoy se encuentran en naranja principalmente, en algún momento fueron grandes depresiones en donde se acumularon grandes cantidades de roca o de sedimento, y posiblemente se hayan formado, digamos, grandes acumulaciones de materia orgánica también, que es lo que hoy se explota como hidrocarburo. Siguiente. Bueno, como bien les dije en la figurita anterior, bien se puede ver acá, tenemos la imagen a la derecha hacia abajo de la cuenca neuquina, en donde se puede ver una línea roja que marca digamos, una línea norte-sur. Bueno, esa línea norte-sur es una transecta, es un corte que, bueno, en este caso se pudo hacer, digamos, esta correlación con varios pozos que tienen diferentes profundidades, en donde se puede ver lo que les estaba mencionando anteriormente con total perfección, que en este caso es una depresión muy grande. Ustedes fíjense esa forma que tiene de palangana, digamos, esa es la cuenca neuquina de norte a sur, en donde se puede ver que hay un montón de colores que representan un montón de rocas que representan un montón de ambientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo muchos ambientes que se fueron sucediendo unos a otros y otros que coexistieron. Por ejemplo, fíjense, la formación Vaca Muerta, que es la de mayor interés, digamos, está hacia el centro, digamos, de la cuenca, donde está mencionada, es una línea de color más grisácea, tiene una extensión bastante importante y se encuentra, digamos, de norte a sur a lo largo de toda la cuenca. La cuenca, por si no lo saben, se los recuerdo,
tiene una extensión areal que abarca la provincia de Neuquén, básicamente, parte de Río Negro, parte de la provincia de La Pampa y Mendoza. Es una de las cuencas más grandes que tenemos en nuestro país de estas digamos, productivas, ¿no? Y bueno, pueden ver que los distintos colores, por ejemplo, nosotros tenemos, como geólogos, tenemos la costumbre de identificar distintos tipos de rocas o distintos tipos de ambientes con colorcitos. En este caso, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, que es una roca madre, le llamamos, porque genera contenido de hidrocarburo, tiene mucha concentración de materia orgánica, la ponemos de color grisáceo. Pero hay otras rocas, como puede ser, por ejemplo, no sé, Quintuco, que es la que sigue a Vaca Muerta, que es un sistema, sistema digamos, de carbonatos y peritas margas, es de color más verdoso. O, por ejemplo, todo lo que se ve en amarillo, en este caso está representando a todos los sedimentos de tipo continental. Y si ustedes se acuerdan cómo se veían las primeras slides, todo lo que es de tipo continental está relacionado a dunas, a desiertos, a ríos. Lo que está relacionado, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, de color más oscurito, está relacionado todo a ambiente marino profundo. Y así ustedes pueden ver que en este corte, que por ahí puede resultar un poco lío, digamos, tratar de entenderlo, se puede apreciar claramente que tenemos una depresión, que es lo importante, es uno de los sistemas fundamentales o de los elementos fundamentales, mejor dicho, que necesitamos para que se acumule la materia. Tenemos un montón de ambientes, que en este caso se ven representados por los colorcitos, que significan un montón de rocas. De acuerdo a esto vamos a obtener diferentes calidades. Y entonces, siguiente, Guillermo, les voy a mostrar en esta columna, que nosotros le llamamos columna estratigráfica, muchas veces se hace, digamos, con los afloramientos. Los afloramientos son las rocas que quedaron expuestas en superficie y representan lo que, digamos, estaría en el subsuelo. Fíjense que esa misma cuenca que les mostré anteriormente, en esta columna estratigráfica, que es lo que se ve hacia la izquierda, como si fuesen un montón de colorcitos, está representando todas las rocas que se encuentran desde lo más profundo de la cuenca neuquina hasta la superficie. Y, como podrán ver, hacia el costadito se ven las imágenes asociadas a los diferentes ambientes. Entonces, para que se entienda un poco la idea, necesitamos, para que se forme petróleo, primero un hueco en donde se acumule mucho sedimento y se termine formando la roca con toda esa materia orgánica. Segundo, muchos ambientes en donde tengamos un montón de calidad de roca y diferentes, digamos, estilos de roca, porque eso también me va a ayudar a que el petróleo se forme y bueno, y ahora les voy a mostrar bien qué sucede. Pero bueno, quería mostrarles estos ambientes asociados a la columna estratigráfica, que podrán ver, por ejemplo, lo que está en recuadro rojo hacia, digamos, el sector medio de la columna, que es el sistema Quintuco-Vaca Muerta. Como se veía en la figura anterior, se encontraba bien en el centro de Cuenca, con una extensión areal bastante importante. En este caso también se encuentra en el centro de la columna estratigráfica y, como podrán ver, lo asocié a dos ambientes que vimos en las primeras slides: al marino de plataforma, marino profundo, y al carbonático. Porque nosotros cuando hablamos de Vaca Muerta, en realidad tenemos que hablar de un sistema Quintuco-Vaca Muerta. Esto significa que las dos rocas están asociadas. No es que no son independientes una de la otra. Pero bueno, eso también se supo y se fue, digamos, deduciendo a medida que fueron pasando los años y se continuó estudiando, ¿no? Por último, o sea, me gustaría mostrarles que hacia el final, no sé si ven, digamos, hacia la parte más superior de la columna, el Grupo Neuquén, que en este caso es reconocido, tanto en nuestro país como mundialmente, por tener los dinosaurios más grandes del mundo. En ese caso está el Argentinosaurus carolini, bueno, que ese es autóctono de acá, se encontró acá en Plaza Huíncoa. Bueno,
con todo esto lo que quiero decir es lo siguiente, que necesitamos, para que se forme el petróleo, ambientes sedimentarios que me aporten diferentes tipos de rocas y que a su vez vayan a depositarse todo o acumularse todo en una cuenca. Bueno, hasta ahí más o menos, espero que todos me vayan captando. Siguiente, Guillo. Bien, ahora viene la parte interesante de toda esta cuestión, que es la generación de los hidrocarburos. Habiendo, o sea, ya dicho todo lo anterior, ¿qué sucede ahora para que se forme el petróleo? ¿Cómo se genera el petróleo? Bien, como les mostré anteriormente y más relacionado a Vaca Muerta, se sabe que Vaca Muerta se formó en un ambiente marino profundo. Bien, este tipo de ambientes generalmente nos dan la mejor calidad tanto de roca como de petróleo. Y esto, fíjense, en la primera figurita hacia la izquierda, que en una primera instancia tenemos una generación, ¿no? ¿Qué significa la generación? Bien, en el lecho marino se van a ir depositando todos esos sedimentos que van acarreando los ríos, que traen de todo el continente, desde la montaña, acuérdense, donde empezó el recorrido, van haciendo un recorrido, digamos, donde van recolectando un montón de sedimentos, lo van trabajando, 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 todo eso se va a parar a la cuenca, que en este caso sería el fondo del mar. Bien, ahí se empieza a acumular todo lo que sería sedimentos con los microorganismos que ya se encuentran viviendo en el agua. Esos microorganismos van a ser los que me aporten a mí toda la materia orgánica para que en un futuro se genere el hidrocarburo. Bien, pero no es tan simple como eso. ¿Qué tiene que suceder para que finalmente esos microorganismos se terminen convirtiendo en materia orgánica? Bueno, tiene que haber una subsidencia. Una subsidencia significa que de repente venga más roca por encima y entierre, digamos, toda esa materia, y a su vez tiene que producirse una serie de fenómenos físico-químicos, y a su vez está asociado también mucho a la temperatura, para que esto termine de hacer su composición final, ¿no? Es en ese caso cuando se termina de generar lo que es la roca madre. En este caso, la roca madre sería aquella roca que juntó un montón de sedimento y un montón de materia orgánica y terminó, digamos, produciendo o generando el hidrocarburo por todas estas cuestiones que mencioné antes. Por último, para que el hidrocarburo se haga conocido, digamos, y de repente todos sepamos que existe, tiene que haber una migración. Bien, esa migración es cuando la roca madre expulsa el hidrocarburo hacia otras rocas. Bueno, y acá entra en clave también un factor que es muy importante para que justamente hoy en día los yacimientos se reconozcan como sí, que es el famoso sistema petrolero. En este caso, una vez que se produce la migración, pueden suceder dos cosas. Siguiente, Guille. Puede suceder que el hidrocarburo llegue a superficie y se pierda, que existen casos, digamos, o puede suceder que ese hidrocarburo de repente se encuentre con alguna otra roca en el medio que lo albergue. En ese caso sería una roca reservorio y, por ejemplo, si lo vamos a asociar a los ambientes sedimentarios que vimos anteriormente, pueden ser esas rocas como, por ejemplo, las que se formarían a partir de un ambiente eólico. ¿Cómo serían? Arenas de un grano uniforme, que tengan una redondez, que cuando estén unificadas, todo eso le genere a la roca, a lo que sería futura roca, una cierta permeabilidad y porosidad. Eso significa que el fluido se puede mover dentro de la roca. Recuerden que fluido, cuando hablamos de hidrocarburos, siempre tenemos que tener en cuenta que está asociado tanto el petróleo con el gas, con el agua. Siempre van todos juntitos, digamos. No es que una cosa se mueve respecto a la otra. Obviamente uno es más denso y menos denso que el otro, pero cuando hablamos de fluido hablamos de esos tres componentes. Bueno, como podrán ver en la figura que se encuentra hacia la izquierda, tenemos
como bien dijimos que los geólogos marcábamos la roca madre con colores grises, se ve la roca madre de color gris. Perfecto. Esa roca madre expulsó el hidrocarburo, migró el hidrocarburo hacia la roca reservorio, que va a ser de color amarillo, relacionado al ambiente eólico. Pero resulta que podría haber llegado a superficie, en este caso encontró en el medio una roca que no le permite que pase, como por ejemplo una roca sello. Una roca sello puede ser algo relacionado a un ambiente vaporítico, como puede ser un yeso, por ejemplo. Entonces, se puede ver ahí como que hay un conito en donde el hidrocarburo va a tender a acumularse. En ese caso, es cuando nosotros tenemos que reconocer los diferentes tipos de yacimientos. Generalmente los yacimientos convencionales son aquellos en donde nosotros tenemos un tipo de extracción que es simple, que es la que se viene empleando desde 1900, desde que se descubrió el primer pozo, digamos, de petróleo, en Comodoro Rivadavia, hasta la actualidad o hasta 10, 15 años atrás, en donde siempre la forma de extracción fue la misma, que eran hacer pozos verticales que fueran hacia esas estructuras donde el hidrocarburo estuviese acumulado, porque teníamos una roca que no permitía que llegue a superficie. Y bueno, y ahí podemos identificar ese tipo de yacimientos. Como se ve en la figurita, digamos, de la derecha, en donde un yacimiento convencional, o un reservorio convencional en este caso, tiene una configuración simple. O sea, simple porque su modo de extracción es la que se viene usando desde siempre, ¿no? Es una forma de bombeo que creo que la mayoría lo conoce, que son las famosas cigüeñas, que se ven en todos lados. Y de esa forma, bueno, podemos sacar el hidrocarburo del subsuelo. Pero, por otro lado, o sea, teniendo en cuenta que, primero, la migración que ocurrió desde la roca madre hacia la roca reservorio, que estamos hablando, como les dije antes, de un sistema petrolero, esa roca madre, en el momento que expulsa el hidrocarburo, siempre se guarda un poquito. Esto no es que lo hace a propósito, es así el fenómeno. Tiene la capacidad de expulsar, generalmente hoy se sabe que el potencial de una roca madre en general del 100% expulsa el 20%. Y esto sucede con Vaca Muerta. Hoy en día, todo el petróleo que se estuvo explotando, por así decirlo, de la cuenca neuquina, hasta que se descubrió Vaca Muerta, descubrió, digo, como yacimiento posible para explotar, fue petróleo que fue migrando, digamos, de Vaca Muerta hacia otras rocas. Pero Vaca Muerta se quedó con ese 80% que no expulsó. Y ahí es donde entra toda esta cuestión de los yacimientos no convencionales. ¿Por qué son no convencionales? Porque, bueno, justamente el método de extracción va a diferir del convencional. Necesitamos otro tipo de dispositivos para lograr que ese hidrocarburo salga de esa roca madre y pueda ser explotado, ¿no? Siguiente guía. Bien, este es un ejemplo que me pareció muy lindo de compartir. Como les dije anteriormente, o sea, nosotros podemos encontrar todos estos ambientes en subsuelo, porque quiere decir que no fueron, digamos, no fueron expuestos, por así decirlo, pero hay muchos casos donde podemos encontrarlos en superficie. Esto tiene que estar relacionado, digamos, a la tectónica actual. Pero en este caso, por ejemplo, yo sé que ustedes por ahí pueden llegar a ver todo del mismo color, todo de la misma forma o lo que fuera. Pero bueno, este sería el sistema petrolero, cómo se vería en superficie. Y obviamente nosotros sabemos que las rocas son de determinada manera porque cuando un geólogo va y lo testea, tiene que ver la composición, hay un montón de otras cuestiones que me indican, por ejemplo, el ambiente,
Y en este caso se puede ver que la roca madre, que es de origen marino, como está bien marcado ahí, por encima tiene una roca reservorio que está relacionada a un ambiente fluvial o un ambiente eólico, como puede ser, en ambos casos está bien, y por encima tiene una evaporita que sería el yeso. Entonces, si nosotros pensáramos o viéramos petróleo hoy en día en esa roca, sabríamos que de la roca madre pasó al reservorio y no llegó a superficie porque la roca sello impidió que pasara, digamos, de ahí, ¿no? Ahí se puede ver bien, digamos. Siguiente, Guilla. Bien, este es otro ejemplo en planta para que se pueda visualizar quizás un poquito mejor. Acá lo que yo quiero mostrarles más que nada, nuevamente, es un corte en subsuelo, pero para que ustedes puedan lograr ver que en este caso la roca madre está marcada en marroncito, en un marrón medio raro, pero no es el gris que solemos ver. Pero lo que quiero mostrarles en este caso es lo siguiente. Al tamaño poro, al tamaño grano, cómo se vería la roca. Y bueno, se puede ver, por ejemplo, digamos, hacia la izquierda de la pantalla, en donde marcamos lo que sería el reservorio convencional, que los granos, fíjense que el pozo llega hasta a una cúpula de color amarillo, como dijimos anteriormente, que puede estar relacionado a un ambiente eólico o un ambiente fluvial. Eh, Fíjense que tiene como un zoom en donde se ve que los granitos están separados, redondeados, y a su vez, entre los granitos se ve un color celeste y rojo. Bueno, eso representa lo que sería el agua, el gas y el petróleo, y cómo se mueve dentro de esos granitos. Eso es como un zoom de lo que se vería dentro de la roca, ¿no? Los otros dos casos, los que se ven a la izquierda, digamos, hacia abajo y a la derecha, serían los ejemplos de reservorios no convencionales. Por ejemplo, tenemos las tight sand, que son las arenas apretadas, que generalmente tienen, digamos, muy baja permeabilidad. Eso quiere decir que el fluido a través de los granitos no se puede mover con la misma facilidad que se movería en el reservorio convencional. Y fíjense que hacia la derecha tenemos un ejemplo tipo shale, que sería el caso de Vaca Muerta, donde también se puede apreciar lo mismo, que los granitos, primero no están redondeados, tienen todas formas muy angulosas, distintas entre sí, y el fluido, que está representado en rojo y en celeste, entre los granitos, es como que estuviese más apretado, como si le costara, digamos, moverse. Bien, eso es algo esquemático como para que ustedes puedan visualizar, primero, sistema petrolero en sí, donde se ve la roca madre, la roca reservorio y la roca sello, y a su vez a tamaño poro, digamos que eso ya se vería con microscopio, ¿no? De alta resolución, son los microscopios especiales, cómo se vería en sí la roca, para terminar, digamos, de cerrar y introducir al nuevo tema, digamos. Siguiente, Guille. Bien, bueno, este es un ejemplo en superficie de cómo se ve Vaca Muerta. Es una foto real, sacada, digamos, acá en la provincia de Neuquén. Es un afloramiento de la formación. Bien, Vaca Muerta, como para que más o menos todos estemos al tanto, es una formación que se descubrió en 1931 por un paleontólogo, geólogo, estudiante, digamos, antes tenían un montón de profesiones, Charles Weaver, que, bueno, encontró esta formación o este estilo de roca que le llamó mucho la atención en una sierra en particular que se llama la Sierra de la Vaca Muerta. Entonces, uno asocia que ese nombre tiene que ver, digamos, con la sierra en donde se encontró por primera vez la formación. Muchos dicen que es por el olor que tiene, porque es verdad que cuando te acercas a los afloramientos, digamos, a los pedacitos que están más frescos de roca, se siente como un olor un poco putrefacto, que es debido al alto contenido de materia orgánica y de azufre.
Otros dicen porque tiene, no sé, en algún lado forma de vaca muerta, bueno, en fin. Esta es la teoría que más se usa, digamos, que es porque la primera vez que se vio fue en esta sierra. Pero bueno, para que todos sepamos un poquito más de vaca muerta, lo que les quería contar que vaca muerta es una formación de edad jurásica. Eso significa que tiene más de 150 millones de años, es un montón, pero en edades geológicas digamos que está bastante bien, la Tierra es mucho más vieja, digamos. Eh, y esto se sabe también por lo que les dije anteriormente. Primero, porque, como les mencioné, está asociado a un ambiente marino profundo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque hoy en día en Vaca Muerta, por ejemplo, se pueden encontrar muchos fósiles de amonites. ¿Qué son los amonites? Justamente son organismos marinos, tipo caracoles, que vivieron en ese entonces, tienen esa edad, digamos, en el lecho marino, que a medida que fueron, digamos, muriendo, se fueron preservando en este tipo de sedimentos y hoy se pueden encontrar muy fácilmente tanto en los afloramientos como en subsuelo cuando se extraen coronas. Bueno, que es otra cosa que indica la edad, ¿no? Obviamente. Se conoce también a vaca muerta como el famoso shale, se podría decir, y en realidad son, el estilo de rocas son margas bituminosas justamente porque tienen un alto contenido en materia orgánica, y está asociada, como les dije anteriormente, a la formación Quintuco, que es la que se encuentra por encima, que la formación Quintuco es más bien carbonática. Entonces nosotros cuando les mostré, por ejemplo, la columna estratigráfica en donde se asociaba el ambiente marino profundo con el carbonático, ahí ustedes pueden decir, bueno, marino profundo vaca muerta, carbonático quintuco. Es un sistema porque eso quiere decir que el mar se fue moviendo de determinada manera y hay toda una transgresión, como una progresión, digamos, en la acumulación de los sedimentos. Por eso hoy se toma todo junto en un mismo conjunto, digamos. Siguiente. Bien, a todo esto, ¿qué es un shale? Puede verse, no sé si lo lograron apreciar anteriormente cuando les mostré la última figurita donde se veía a tamaño de grano al microscopio, en el caso del shale, había una figurita que mostraba este pedacito de roca. En esta imagen que se puede ver hacia la derecha, vemos un pedacito de corona, ahora les explico qué es, de vaca muerta. Coronas son pedacitos de roca de forma tabular, tipo como si fuesen caños de roca que se extraen de diferentes formaciones para su estudio. En este caso, esta corona que está cortada, digamos, de manera transversal para poder ver justamente todo lo que se está observando en la imagen, es de la formación vaca muerta y es un pedacito que se obtuvo a los 3.121 metros de profundidad. Sí, es muy profundo. Hoy vaca muerta está de los 3.000 en adelante hacia, digamos, el subsuelo. Está muy profunda. Pero bueno, con todo esto se puede ver que tiene una composición de grano muy, muy fina. Y eso es lo que de alguna forma le termina de dar el nombre de shale. ¿Por qué? Porque son arcillas oscuras de tamaño muy, muy fino. En este caso, generalmente menores a 4 micrones. Bueno, en el caso del shale gas, que también, bueno, serían rocas ricas en materia orgánica, bueno, que también genera, digamos, son conocidas como grandes generadoras, digamos, de hidrocarburos. Una cuestión para tener en cuenta respecto a la formación vaca muerta es que es una formación que es la roca generadora, quiere decir que tiene contenido muy alto en materia orgánica, es roca reservorio porque obviamente lo alberga, porque no lo expulsó, y a su vez es roca sello, quiere decir porque no impide a sí misma, digamos, que todo ese hidrocarburo se expulse. Bien, ahora, como les mencioné anteriormente, para que un yacimiento no convencional se difiera del convencional, o sea, justamente estábamos hablando de eso, de que los convencionales se explotaban de una forma,
de repente surgieron los no convencionales. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué uno es tan distinto del otro y por qué hoy en día es tan en boga o en boca de todo el mundo? Bien, por una cuestión en particular que es básicamente, como dije anteriormente, la forma en la que se produce. Siguiente, Guille. Y la forma, bueno, perdón, la forma en la que se producen es el fracking, que viene en la próxima slide, disculpen. Pero bueno, hoy en día es muy importante, como dije anteriormente, y está en boca de todo el mundo, porque Vaca Muerta es el segundo en el mundo con cantidad de reservas técnicamente probadas en gas, y el cuarto en el mundo con reservas técnicamente probadas en petróleo. Eso, bueno, primero son cantidades abismales de hidrocarburo a explotar, que obviamente si tuviésemos los recursos en cuanto a digamos, maquinarias y tecnología para hacerlo, de la forma que se viene trabajando, podríamos lograr el abastecimiento, digamos, del país con solo producir una porción mínima de vaca muerta, sin tener en cuenta toda su extensión. Así que imagínense si de repente pudiésemos lograr que toda la formación llegue a su máximo esplendor. Hacia la derecha, en la imagen de abajo, bueno, les comparto ahí una pequeña imagen donde se ve la evolución, por ejemplo, uno de los yacimientos más importantes que tiene YPF, que es la Campana, en donde fue aumentando la cantidad de pozos conforme fueron avanzando los años, desde el descubrimiento, digamos, de yacimiento no convencional como lo fue Vaca Muerta, hasta la actualidad. Fíjense cómo la curva crece exponencialmente. A todo esto quiero mencionar que en estos días se cumplieron 10 años desde que Vaca Muerta finalmente fue, digamos, catalogado como un yacimiento en el cual se podría llegar a empezar a producir petróleo y gas. Siguiente. Bien, lo que les quería comentar anteriormente, me había olvidado de la slide anterior, era que, bueno, la gran diferencia de los yacimientos convencionales y no convencionales es esto, la manera en que se producen. Entonces, para que los yacimientos no convencionales se puedan producir de manera comercial, o sea, que sean rentables y a su vez generen una cantidad de hidrocarburo que se pueda aprovechar, se tiene que hacer sí o sí con estimulación masiva, que en este caso es el famoso conocido fracking. ¿Qué significa el fracking? Bueno, como ustedes recordarán lo que les mostré recientemente en 2 slides anteriores, donde se ve un pedacito de la formación Vaca Muerta extraído de una corona, los granos, la roca es muy apretada, tiene granos muy chiquititos que están muy apretados entre sí, y es muy difícil que esa materia orgánica que está transformada en hidrocarburos se mueva. Bien, ¿qué es lo que hace el fracking en este caso? Es generar un espacio dentro de la roca para que ese hidrocarburo pueda fluir. Y ahí, como ustedes pueden observar, hacia la izquierda de la imagen, lo que se hace es hacer una inyección de agua, generalmente, en donde a muy altas presiones la roca se rompe. Ese espacio, si no fuese rellenado, se cierra, pero lo que se hace automáticamente después de romper la roca es inyectar un producto, que en este caso pueden ser arenas, para rellenar esas microfracturas que se producen en la roca e impedir que se cierren. De esta manera, como la arena, si se acuerdan, está relacionada a los ambientes eólicos, o sea, tiene una forma muy redondeada y permite que los granos entre sí no se junten tan apretadamente, entonces el fluido por ahí puede fluir. Entonces, de esa forma, el hidrocarburo sería más fácil de ser extraído. En este caso, ustedes pueden ver en esta imagen del ejemplo,
en donde hay un pozo horizontal que hoy en día, en la actualidad, es la forma en la que se está desarrollando todo el yacimiento no convencional, por cuestiones económicas y por cuestiones de área también, es mucho más fácil, es mucho más simple, y bueno, también es menos costoso hacer los pozos de esta forma. Generalmente a principios, digamos, del proyecto, estos pozos tenían longitudes de 1.500 metros. Hoy en día estamos hablando de 2.500 estándar hasta más de 3.000 y en algunos casos casi 4.000. Como pueden ver ahí, este ejemplo no es específicamente de Vaca Muerta, pero para que quede representado, el pozo horizontal, que es la parte donde se van a hacer las fracturas, hoy en día, en lo que es Vaca Muerta, está ubicado a más de 3.000 metros de profundidad. Eso quiere decir que desde donde estamos parados hoy en día serían 3.000 metros hacia, digamos, el subsuelo. Como más o menos se dé una idea que son pozos que están a niveles muy profundos. Y como dije anteriormente, con respecto a las microfracturas, estas microfracturas generalmente tienen un crecimiento que puede variar hacia arriba, entre 20 y 25 metros, depende del sector, y hacia abajo, cercano a los 10 metros. Ya que ustedes piensan que no son fracturas que atraviesan toda la columna de roca, o sea, son fracturas que están acotadas a un sector, y teniendo en cuenta que Vaca Muerta en algunos sectores tiene espesores hasta de 500 metros, o sea, bueno, las fracturas como que serían muy pequeñas, digamos, ¿no? En relación a eso. Bien, esto es para ponerlos en contexto más o menos de cómo hoy se produce un yacimiento no convencional, y es lo que se está haciendo actualmente en Vaca Muerta. Bueno, para comentarles un poco al respecto, más que nada la gente que no me conoce y que no sabe de qué trabajo, hoy yo estoy trabajando en YPF, y específicamente lo que hago es indicar por qué sector geológico, digamos, en el subsuelo, dentro de la formación Vaca Muerta, tienen que ir esos pozos que se ven ahí. Mi tarea, junto con la tarea de muchas personas más, somos un equipo muy grande, en que trabajamos físicos, ingenieros, geólogos, geomecánicos, geofísicos, bueno, en fin, un montón de ramas. Nuestra tarea es justamente ubicar esos pozos dentro de la mejor zona de Vaca Muerta para que luego se pueda fracturar, y eso a su vez traiga la mejor calidad de petróleo y la mayor cantidad. Bueno, eso es para ponerlos en contexto. Siguiente, Guille. Y bueno, no es un caso menor que hay que mencionar, que también hoy en día está muy asociado a lo que es el fracking. Ustedes tengan en cuenta que en Estados Unidos ya hace más de 50 años que este tipo de reservorios o yacimientos se vienen explotando. Y obviamente nosotros estamos y hemos aprendido de todo eso. Pero para que la sociedad pueda tener un poco de conocimiento respecto a qué es lo que sucede en Vaca Muerta, respecto a los acuíferos, por ejemplo, que es algo muy importante a tener en cuenta porque es el agua que tomamos todos, son recursos que no se renuevan, entonces hay que cuidarlos. Bien, generalmente, en este caso, como les mencioné anteriormente, pero también se ve en este slide, nuestra formación Vaca Muerta se encuentra a 3.000 o más de 3.000 metros de profundidad. Y como les mencioné anteriormente, las fracturas generalmente cuando se realiza el fracking no crecen más de 20 metros hacia arriba y no más de 10 metros hacia abajo. Entonces, es un poco imposible que atraviese toda la columna de roca para llegar a un acuífero y contaminarlo, como muchas veces se dice que sucede. No obstante, en Estados Unidos sí hay casos, y este es un ejemplo del Shale Marcellus, en donde tenemos un reservorio, como si fuese Vaca Muerta, pero en Estados Unidos, pero que está a una profundidad mucho menor. Y sí está cercano a los acuíferos. Y en este caso sí hay pruebas en donde
justamente el fracking ha llevado a contaminar este tipo de cuerpos de agua. A lo que voy. Obviamente en ese caso tienen que modificarse las técnicas, porque si no hay otra forma de poder producir ese tipo de yacimientos, hay que tratar de evitar la forma de contaminar los acuíferos. En este caso, lo que estamos haciendo desde digamos, toda la Argentina, porque es algo que se le da mucha importancia, eh, tiene que seguir con una serie de pautas para que justamente todo ese sector productivo no entre en contacto con lo que sería, en este caso, los acuíferos. Y bueno, en el caso, digamos, de los pozos que van dirigidos a Vaca Muerta, tienen un montón de diámetros, como se puede ver en la figurita, digamos, de la izquierda. Esos son un montón de cañerías que van variando de diámetro. Las de mayor diámetro se encuentran a profundidad, justamente para aislar todo lo que es la parte de los acuíferos, y hacia lo más profundo van disminuyendo el diámetro, pero ya estamos hablando a partir de los 2000 metros. Esa es una técnica donde, como les dije anteriormente, se baja un caño. Ese caño se le inyecta cemento digamos, con una composición química adecuada, que va a fraguar y va a impedir que la roca, digamos, en este caso, o el acuífero, entre en contacto con la producción de hidrocarburo una vez que se empieza a producir. O lo mismo en el caso de las fracturas, una vez que se realizan las fracturas. Esa es la forma en la que se trabaja, digamos, acá. Es muy estricto. Acá la autoridad de regulación tiene sanciones muy caras para cualquier tipo de inconveniente relacionado a esto, y es algo que se toma muy en serio porque obviamente es algo que nos compete a todos, ¿no? Si bien hoy en día sabemos que cualquier tipo de hidrocarburo es necesario para llevar una vida como la que llevamos, también sabemos que el agua es mucho más importante, ¿no? Así que bueno, nada, quería mencionarles esto para que entiendan de que coexisten, digamos, estas cuestiones, y muchas veces cuando hablamos de contaminación o cuestiones relacionadas al fracking, estamos un poco desinformados. Solamente eso. Bueno, siguiente, Guille. Y bueno, y este es un ejemplo que les quería mostrar de los reservorios no convencionales en Argentina. Bien, como les dije anteriormente, aquellos reservorios no convencionales van a ser esas rocas generadoras o roca madre, que en su momento fue un mar muy profundo, donde se acumuló un montón de sedimento con materia orgánica y que pasó por un montón de procesos hasta transformarlos en hidrocarburos, pero no los expulsó. O sea que todavía, quiere decir que todavía los contiene dentro, como es el caso de la formación Vaca Muerta. Bueno, en Argentina existen otros ejemplos también, como puede ser la D129 en la cuenca del Golfo de San Jorge, Magallanes Inferior en lo que es la cuenca austral, que se ve más abajo, y después, bueno, tenemos un montón de oportunidades en diferentes cuencas del país que obviamente se tienen que estudiar, pero teniendo en cuenta estas características que mencioné anteriormente, existe la posibilidad de que probablemente se pueda extraer petróleo de ese tipo de yacimientos. Bien, siguiente. Bueno, como para ir cerrando, les quiero mostrar, miren, esta imagen que se ve en pantalla es lo que actualmente es una locación en Vaca Muerta. La locación en Vaca Muerta, fíjense, es en medio de la nada, acá estamos en una estepa desértica, en Neuquén, pero todo vive en equilibrio, y como ustedes podrán ver, ahí hay muchos arbustos, seguramente haya un montón de animalitos e insectos que vivan en el ambiente relacionado con esos arbustos, y es algo que también se tiene que cuidar, porque lo que mencioné anteriormente relacionado al agua también se tiene que cumplir con el tema de la flora y la fauna. Bien, pero esto digamos, no sucedió desde siempre, porque esta configuración que hoy ven ahí
es una configuración estándar de pads, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir pads? Es una misma locación, quiere decir, en un mismo lugar se van a perforar 4, 5, 6 pozos en el mismo lugar, con diferentes direcciones. En subsuelo, obviamente, eso no está en el mismo lugar. En subsuelo todo se direcciona, por así decirlo. Pero hoy se aprendió, después de un largo camino recorrido, que esta es la forma de tener menos impacto con el entorno. Y les voy a mostrar un ejemplo en donde se puede ver desde Google Earth cómo se ve, digamos, un desarrollo masivo en casos anteriores, previos a este tipo de configuración de pads. El siguiente. Bueno, no sé si se logra apreciar, espero que sí, pero fíjense, ahí tenemos de referencia al mapa donde se ve Neuquén, se ve América, que más o menos lo puse, y en el recuadro rojo está marcando un yacimiento que se encuentra acá digamos, hacia el norte de Neuquén, sur de Mendoza, que se llama Chihuahua de la Sierra Negra, actualmente lo tiene YPF, pero en su momento, hace años atrás, cuando fue un gran desarrollo, digamos, convencional, en este caso no tenía nada que ver con Vaca Muerta en ese entonces, en la figurita que se ve debajo se van a ver un montón de puntitos. Esos son pozos. Eso tiene un gran impacto ambiental a lo que es, digamos, la superficie. Lo que quería mostrarles con esto, que hace un tiempo atrás se utilizaba hacer un pozo al lado del otro. Hoy en día se optimizó la manera de perforar y se trata de que los pozos ocupen la menor cantidad de superficie posible. Por eso se configuró de la manera de pads, como les mostré en el anterior slide, la forma de desarrollo para lo que es todo no convencional en vaca muerta, que es la que actualmente se está utilizando, ¿no? De una misma boca de pozo, por ejemplo, salen diferentes ramas al subsuelo, diferentes pozos con distintos objetivos. Eso quiere decir que dentro de la formación vaca muerta van a distintas profundidades o distintos niveles. Bien, pero otro impacto que tiene todo esto relacionado a los hidrocarburos es lo siguiente. Siguiente dicho. Que básicamente tiene que ver con el consumo. Nada de todo esto pasaría si los seres humanos no consumieran tanto combustible fósil. Bien, acá hay 4 imágenes, pero podría llenar la pantalla de cosas. Por ejemplo, en la primera se ve un derrame en una plataforma, ese fue muy conocido. Hacia la derecha, la ciudad de Los Ángeles con smog, un basural en donde se ve la mayoría de las cuestiones relacionadas a los derivados del petróleo que están ahí, descomponiéndose a la intemperie, y bueno, en este caso un ave empetrolada. A lo que quiero llegar con esto es que es verdad que hoy en día todo lo que tenga que ver con el consumo de combustibles fósiles tiene un gran impacto ambiental, pero el gran impacto ambiental en realidad lo genera el ser humano, no solamente el consumo de el combustible en sí, porque ustedes piensen, y es un modo de reflexión, hoy en día tenemos un mundo globalizado que no podría ser de la forma que es si no hubiese petróleo. Primero, desde viajar de un lugar al otro hasta obtener cualquier tipo de, no sé, de insumo, por ejemplo, no sé, las verduras que se venden en América, la electricidad que llega a Neuquén, el combustible de los autos, el plástico que usamos en las computadoras, en los celulares, no sé, podría mencionar infinitos ejemplos, ¿no? Uno a veces no suele apreciar ese tipo de hechos, ¿no? En el sentido de que si nosotros todos los días, o todos los días no, digamos, todos los años decidimos cambiar el celular, estamos alimentando una industria que necesita cada vez más de estos derivados para generar ese celular.
A lo que voy con esto es que nosotros somos los grandes responsables en sí, más allá del impacto que genere cada tipo de derivado, ¿no? Que sin duda es bastante grave, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque muchas veces perdemos el hilo de la cuestión y creo que somos bastante partícipes de todo esto en sí. Pero no todo es malo. O sea, por suerte hoy en día estamos tratando de ver un poco eso y creo yo que el humano en sí va camino a eh, conseguir nuevas alternativas que suplanten, reemplacen o colaboren, digamos, con la vida actual que estamos teniendo, lo cual es muy bueno, pero obviamente tenemos que trabajarlo y mucho porque hay cuestiones que no se pueden reemplazar de la noche a la mañana. Entonces, es una transición que tenemos que tratar con la cual convivir, ¿no? Y también tener en cuenta que el hoy tener un yacimiento tan importante en nuestro país es también un beneficio para todos nosotros, desde la generación de trabajo en sí, cuando esté en su máximo desarrollo, hasta el consumo de cualquier tipo de derivado de hidrocarburo que nos beneficie la calidad de vida, desde calentarnos en nuestras casas con el gas hasta poder viajar, no sé, por placer, por ejemplo, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Pero bueno, no solamente esta industria está impactando en lo que es hoy en día el medio ambiente. Siguiente, Guillo. Tenemos un montón de colaboraciones de otras industrias. No quería dejar de mencionar que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver relación con la minería, todo lo que tenga que ver con las industrias agrotóxicas, manejen agroquímicos, a eso me refiero, eh, tala de árboles para monocultivo, ganadería. Hoy en día se sabe que todo eso contribuye a grandes manifestaciones digamos, de gases invernaderos o producciones de gases invernaderos, digamos, en la atmósfera. Eh, Así que bueno, a todo lo que está relacionado al petróleo también le tenemos que sumar otras tantas cosas que el humano hace, ¿no? Eh, Esto es sin ánimos de juzgar ni ponerme en papel de jueza, digamos, de nada, simplemente llamar a una reflexión, porque obviamente el mundo está cambiando y hay necesidades urgentes y para no sufrir las consecuencias de manera grave, creo yo que tendríamos que empezar todos con pequeños cambios desde casa para ir sumando entre todos un poquito y poder vivir, digamos, en armonía con la naturaleza, ¿no? Bien, por eso, hoy en día se está trabajando y fuerte en todo lo que es las energías renovables, que es un gran avance. Bueno, y respecto a eso, les quiero mostrar dos ejemplos de acá en Argentina, siguiente, que están muy copados. Por ejemplo, en el caso, siguiente, en el caso el parque eólico Manantiales Ver, que se encuentra, digamos, cercano a Comodoro Rivadavia. Bueno, este es un proyecto que actualmente tiene YPF Luz. Como sabrán la mayoría, o quienes no, les comento, todo ese sector, digamos, del sur, son los sectores que mayores vientos y más fuertes vientos tiene. Y bueno, de todo este proyecto no hace mucho que inició, pero es muy importante porque nos va a ayudar a reducir un montón lo que es el consumo de hidrocarburos actualmente y está contribuyendo mucho a lo que es la generación de electricidad de varias ciudades en el sur. Todos los días no, pero mes a mes va batiendo récords en cuanto a producción de energía, lo cual es muy bueno porque está funcionando. Y obviamente la idea es ir replicando este tipo de sistemas, en este caso es el parque eólico, en diferentes puntos del país donde, digamos, los vientos den con las condiciones para poder hacerlo, ¿no? De esa manera evitamos
tener que recurrir al hidrocarburo todo el tiempo. Y el siguiente ejemplo, Guille, siguiente, es un parque solar que todavía no está en funcionamiento, pero se encuentra en Jujuy, Cauchari. Este va a ser uno de los parques solares más grandes de Latinoamérica, bueno, al menos así está promocionado. Y también o sea, está ubicado en un lugar estratégico donde tiene mayor incidencia de luz solar en el año, entonces de esa manera se puede generar electricidad a través de, digamos, de estos paneles, que creo yo que ya todos conocen. Y bueno, o sea, es algo a destacar dentro de lo que es el país, que muy a pesar de tener un proyecto tan importante como es lo no convencional, en el caso de Vaca Muerta, está también apuntando a alternativas, que en este caso, este sería el futuro un poco de lo que serían las energías, ¿no? Hoy en día, si bien todavía la actualidad depende mucho de lo que son los combustibles fósiles, estoy convencida de que vamos a ir migrando a todo lo que es energías renovables y a reducir el consumo de combustibles fósiles, digamos, al mínimo, ¿no? Hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, a diferentes, no sé, diferentes artefactos que no pueden funcionar de otra forma. Probablemente esa pequeña población de artefactos sigan consumiendo combustibles fósiles, pero si de repente logramos sacar el máximo provecho de las energías que nos provee la naturaleza, de manera constante, digamos, creo que vamos a llegar a buen puerto. Bueno, y nada, espero no haberlos aburrido mucho. Mi intención fue, en este caso, mostrarles un poco cómo se había formado la formación, cuál fue, digamos, el camino que tuvo que transitar esa materia para hoy transformarse en uno de los yacimientos más importantes de este país y del mundo. Obviamente las consecuencias que eso trae de explotar ese gran potencial, y también, como no hay que siempre pensar que todo es malo, tratar de mostrar un poco la parte buena en el sentido de que hoy en día, gracias a ese proyecto, bueno, se están desarrollando muchos puestos de trabajo y se espera que muchos más. Es un gran impulso económico para el país. Se apunta al autoabastecimiento, lo cual no es cuestión menor. Hoy en día estamos importando hidrocarburos de varios lugares, entonces estaría muy bueno poder llegar a su máximo esplendor, digamos, y independizarnos económicamente de un montón de cuestiones. Y obviamente poder aprovechar de todo eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles a todos. La siguiente y última imagen es también una imagen de la formación Vaca Muerta, en afloramiento, donde se ve esas capitas blancas son los famosos BIF, que es digamos, un estilo de roca que se forma dentro de la formación, algo muy anómalo que se está estudiando. Y bueno, quiero dejarles mis agradecimientos por escucharme y nada, ahora espero que si hay preguntas o me quieran hablar, bienvenido. Bueno, excelente, Paula, la explicación. La verdad que la reflexión en realidad lo importante es qué estamos haciendo nosotros con nuestros recursos naturales, no tanto estigmatizar a los recursos en sí. Bueno, la idea es, la mayor parte de las preguntas que nos mandaron con anticipación ya las fuiste resolviendo, así que queremos puntualizar dos que nos quedaron pendientes. Primero, preguntan cómo afecta la situación actual y la caída del precio del petróleo a la extracción de hidrocarburos y a todo el funcionamiento de Vaca Muerta. Sí, eso es muy importante, que no me lo mencioné porque justamente quería esperar este momento. Hoy en día tenemos dos puntos importantes a tener en cuenta, que es el tema del COVID, por un lado, y la caída del precio del petróleo por el otro.
el tema de la caída del precio del petróleo, de alguna forma no afecta estrictamente a lo que es hoy en día el desarrollo, digamos, de Vaca Muerta. Sí, obviamente estamos pendientes todo el tiempo de que ese precio suba para que pueda ser rentable, porque como les expliqué anteriormente, se necesitan de muchas tecnologías para poder producir el yacimiento y bueno, eso también trae cuestiones de inversiones y demás, que obviamente si no le es rentable invertir en un yacimiento que no deja dinero, por así decirlo, no lo hacen, ¿no? Eso por un lado, afecta, pero principalmente hoy en día la preocupación y mayor preocupación está relacionado a todo este tema de la pandemia, porque justamente relacionado a la parte del consumo, hoy en día YPF tiene sus mayores ingresos, en el caso de YPF y creo yo que muchas otras empresas, pero en este caso puntual, la empresa YPF tiene sus mayores ingresos de lo que es el downstream, que es la comercialización de combustible. Y la gente, con todo este tema de la pandemia, se tuvo que quedar en su casa, por ende, no consumió combustible, porque no viajó, porque no fue a trabajar, porque tenía que quedarse en su casa cumpliendo con la cuarentena. Entonces, en ese caso, se redujo un montón el consumo, por ende un montón los ingresos. Estamos hablando de cerca de un 70%, lo cual es un montón. Y obviamente eso tuvo consecuencias como el paro de un montón de actividades que no solamente tienen que ver con el tema del protocolo de COVID, sino también por el tema de los ingresos. Así que sí, es bastante complicada la situación hoy en día, se espera que mejore obviamente, pero por sobre todas las cosas está la salud de las personas, entonces creo que se va a priorizar eso. Bueno, otra de las preguntas, Paula, un poco más personal, vos mencionaste la gente que trabaja con vos en tu área, pero los chicos preguntan acerca de la posibilidad de trabajo en Vaca Muerta, qué deberían estudiar, cuál es tu mensaje para los profesionales que se están preparando, para los chicos que piensan seguir estudiando alguna profesión relacionada con el tema del petróleo, para trabajar en ese lugar, que sabemos que es un lugar incipiente y que está trayendo consecuencias no solamente en el trabajo, sino también en la población del lugar y en el poblamiento del lugar. Sí, así es. Bueno, yo creo que puede ser cualquier tipo de profesión. O sea, hoy en día, como bien dijiste, es algo que está creciendo y mucho. Profesionales y no profesionales, porque se requiere todo el tiempo tanto de profesionales como de gente que sepa oficios. Así que yo creo que es importante remarcar de que aquel que no pueda estudiar, pero que tenga un oficio, también tiene una oportunidad, ¿no? Eso está bueno. Pero la verdad que no sabría qué decirles, porque yo tengo colegas digamos, geólogos, pero hay de todo tipo de profesión, o sea, desde contadores, abogados, gente dedicada a recursos humanos, profesores de educación física, gente relacionada a comidas, al catering, transportistas, soldadores. Es infinita la lista porque creo yo que en este momento, dado este contexto, está todo medio parado, pero como les dije anteriormente, en una situación de máximo desarrollo, trabaja todo el mundo, desde, digamos, todos, hasta un comercio, digamos, porque necesitas proveer de ciertos insumos para determinadas cosas. Entonces, puntualmente no podría recomendar una, pero sí sé que si todo sigue así, digamos, es prometedor para cualquier tipo de profesión u oficio. Bueno, y otra pregunta personal tenía que ver también con tu situación en el lugar. ¿Cómo te sentís y seguís en tu futuro pensando quedarte en ese lugar para seguir trabajando, ¿no? Como lo estás haciendo.
Bueno, yo siempre digo, quizás no lo mencioné acá, pero bueno, mi llegada a Vaca Muerta es circunstancial, digamos, porque yo hace 7 años que soy geóloga. Anteriormente trabajé en Buenos Aires, no trabajaba en Neuquén. Y cuando yo empecé a trabajar, Vaca Muerta recién estaba empezando a despertar y era algo que se preveía que iba a ser lo que terminó siendo hoy, ¿no? Bueno, circunstancias de la vida me trajeron acá, pero estoy totalmente abierta a nuevas oportunidades. De hecho, creo que algo fuerte que se viene es justamente todo el desarrollo de las energías renovables. Me encantaría en algún momento probar por ese lado, porque también está un poco relacionado a mis convicciones, digamos, como persona. Pero hoy en día me toca estar acá. Así que sacaré el máximo provecho en cuanto a todo el aprendizaje y obviamente apenas surja otra oportunidad lo haré. Pero bueno, son infinitos, digamos, los caminos también que puede llegar a tomar un geólogo. A mí particularmente me tocó venir acá, pero podría hacer cualquier otra actividad relacionada a geología que no tenga nada que ver con energía, si quisiera. Y eso está bueno porque me da cierta libertad, digamos, si el día de mañana de repente quisiera dedicarme a, no sé, geotectónica, por ejemplo, me dedicaría a estudiar otras cosas, o a suelos, me dedicaría a estudiar suelos, y así. O sea, como que es bastante amplio el espectro para el geólogo en sí. Así que eso está bueno. Y una pregunta que quedaba también ahí, ¿la empresa o en el lugar es frecuente la existencia de pasantías que tengan que ver más con la formación profesional? Sí, de hecho, no solamente pasantes, sino también YPF tiene una Fundación YPF, que se encarga de becar alumnos, dentro de los cuales los profesionales que formamos parte, digamos, del staff, participamos haciendo mentorías y, bueno, colaboramos con estos alumnos becados para introducirlos o ayudarles a ambientarse, digamos, al mundo laboral. Generalmente la gente que está becada está en cualquier instancia de la carrera, no necesariamente tiene que estar a punto de recibirse, obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos para que le den la beca. No lo sé a los requisitos, sinceramente, pero si se quieren averiguar, se puede averiguar. Y sí, generalmente tienen pasantías. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve un becario, este año tengo otro. Son diferentes carreras, pueden estar relacionadas con sí. Uno era ingeniero electromecánico, el que tengo ahora está estudiando física, nada que ver. Son, como verán, carreras muy distintas, pero o sea, YPF les da la oportunidad, digamos, para hacer ese tipo de pasantías o becas y estar relacionados a los profesionales dentro del ámbito que a ellos más les interese y compartir, digamos, experiencias en ese sentido. Eso está bueno. Ahora, si alguien quisiera venir de afuera, ¿acaso eso? Supongo que tendría que averiguar. Pero en primera instancia se puede. Ahí justo ahí se está cortando un poco la conversación. Bueno, Paula, la verdad que excelente tu explicación, ha sido muy clara y muy interesante pensar desde las pequeñas acciones, como vos decías, para cuidar los recursos naturales. Hoy que tanto avanza no la tecnología, pero bueno, me pareció muy interesante el aporte que nos diste. Queremos agradecer la comunidad educativa de Secundaria 1 y bueno, gracias por el proyecto que acompañaste de las profesoras Sonia y Valeria. La verdad que muchas gracias y también un orgullo para nosotros como comunidad de Rivadavia que seas parte de esto. Es un poquito, se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos esto y bueno, y te felicito en personal y la verdad que es un orgullo para todos. Bueno, gracias, Laura, gracias. Mira, yo creo que es la tercera vez que
que estoy colaborando con Sonia, ya vengo este es el tercer año, digamos, así que está bueno. Me gusta, obviamente, conforme pase el tiempo voy a ir adquiriendo un poco más de habilidad en transmitir conocimiento, porque como que soy muy técnica a veces, pero bueno, me encanta que me pregunten, me gustaría que obviamente si surge alguna duda, o de repente alguien tenga una inquietud relacionada a la carrera porque estás pensando estudiar geología, no me molesta en lo más mínimo, yo soy una fanática, así que no tendría problema de mandarle toda la información en lo que necesiten. Pero nada, les quiero agradecer también a ustedes por tenerme en cuenta, por darme el espacio, por ser muy bondadosas conmigo. Tenedme paciencia, porque la verdad que a veces es como que me costaba coordinar horarios y demás, pero bueno, bien, se pudo hacer bien. Bueno, sí, obviamente Bueno, te agradecemos infinitamente. Nuestro propósito es siempre tratar de actualizarnos con la información y que mejor que alguien que conocemos, que sabemos cómo trabaja, cuáles son sus ideales, nos pueda aportar sus conocimientos desde el ámbito real, ¿no? Que a veces nos cuesta bastante traerlo a la clase. Así que, bueno, infinitas gracias, Paula. Como siempre, tu presentación es muy didáctica, creo que responde a todo aquello que pensamos a la hora de hablar del tema. Y bueno, obviamente nos aporta la información que nosotros de los libros no lo podemos sacar. Y bueno, nos quedamos siempre con esa idea que nos dejás, y que cada vez que surge el tema del petróleo, te traemos a referencia porque justamente lo sos un referente importante y más de nuestra comunidad, ¿no? Así que infinitas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero mandar un saludo a mi familia, que sabía que iba a estar mirando, para que sepan de que me acordé de saludarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, y gracias al programa Red, bueno, también con la colaboración de la inspectora de distrito que ha difundido, la inspectora de nivel secundario, Silvina Moralejo, los directores, las profes, y bueno, te agradecemos profundamente, y es un orgullo que seas parte de esto, y hoy que necesitamos tanta gente con estas iniciativas y que ha llegado a tan lejos, es muy bueno. Felicitaciones nuevamente. Yes.